Hola, feliz jueves 3 de septiembre, muy buenos días, gracias a quienes nos están escuchando en esta post mañanera. Hay varios temas, la conferencia del día de hoy fue de puras preguntas y respuestas. Inició con dos buenas noticias que creo que son importantes destacar. Por un lado, la aprobación en Cámara de Diputados para eliminar el fuero presidencial, que es pues digamos que un privilegio del titular del Ejecutivo que existe desde la Constitución de 1857 y que finalmente ya se eliminó. La segunda buena noticia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la conferencia del presidente López Obrador no tiene que interrumpirse por las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, porque no constituyen una acción de propaganda electoral, sino un ejercicio informativo. Esto es muy importante porque de haberse mantenido el criterio o la posición del Instituto Nacional Electoral, pues prácticamente se hubiera determinado ponerle un bozal al presidente de la República y violar los derechos de las audiencias, el derecho que todos tenemos a escuchar de manera íntegra lo que diga el presidente de la República o cualquier otro político, incluyendo los legisladores. Yo ayer lo decía, el del INE entre de imponer criterios de lo que se debe o no debe decirse en las conferencias matutinas es tanto como ordenarle al canal del Congreso lo que deben o no decir los legisladores en tribuna y lo que se va a transmitir en el canal del Congreso o en el canal judicial, lo que deben o no decir los ministros de la Corte cuando el canal Justicia TV tenga que transmitir las posiciones de los magistrados. Era muy riesgoso que el INE se metiera en este terreno o que se haya metido. Pero bueno, es muy importante lo que estamos aquí comentando y aprovecho para mandarle saludos a quienes nos están comentando y nos están mandando buenos días de la posmañanera. Raimundo Sánchez, muchas gracias. A Gabriel Villamil, mi hermano, muchas gracias. A Diana Yam, gracias, qué bueno que estás aquí en vivo. Desde New Jersey, Raimundo Sánchez, gracias. Rafael Esparza, también María Luisa Zamar, gracias. Arturo Aguilar, Luis Vicente Santana Flores, dice que hay una contradicción entre Morena y la población, no sé por qué lo comenta. Daniel Camacho desde Oakland, California, dice Marilú Pérez, ya ningún político tendrá fuero, pues ojalá. Teresa Bazán, gracias. Guillermo Manso, ¿qué opinión me merece el caso de Radio Educación? Específicamente, ¿cuál, por cierto? Ixtla Power, muchas gracias. Saludos a Tacha y a Tomasa que aquí están conmigo. Mapi Pimentel, gracias. Paul Pellón dice, si las elecciones solo se dieran cada 6 años, evitaríamos problemas de este tipo. Rocío Leal, también gracias por estar aquí. Elisa Celis, gracias. Ana Cecilia López desde Mexicali, un abrazo. Gerardina Martínez, muchas gracias. A Carlos Okamoto desde Naucalpan. Omar Huerta Morales dice, el pueblo apoya a AMLO, pero en contra de los traidores, hipócritas de Morena. Me imagino que el tema es por todo esto que sucedió en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente, la vida de un parlamento, y eso lo tenemos que entender, es muy intensa y hay cosas que realmente a veces da pena ajena. En el Parlamento mexicano, en el Parlamento británico, en el canadiense o en el español, es decir, lo que hubo fue un intento de huachicolear o más bien de chapulinear, no de huachicolear, de chapulinear el reglamento de la Cámara. Nos guste o no, hay un régimen en donde hay varias fuerzas políticas. Ningún país, y eso lo vuelvo a repetir, que quiera vivir en democracia, que quiera y pretendamos vivir en democracia, puede vivir en la uniformidad o en la homogenización. Ni los contendientes son malos, ni nosotros somos buenos, los que estemos en alguna posición política. Y para eso existen los parlamentos y los poderes legislativos, para representar la pluralidad de las fuerzas partidistas, que son partidos, es decir, son una parte
de la sociedad. Por el reglamento, al primer año de la presidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a Morena, al partido de la mayoría. El segundo año de la segunda votación más grande, que fue el PAN, por eso estuvo la diputada Laura Rojas, después de un intento de el señor Porfirio Muñoz Ledo, que es un gran parlamentario, pero también a veces las ambiciones y los protagonismos le ganan, y él asumió que no tenía por qué reelegirse al frente de la mesa directiva. Estuvo un año Laura Rojas, y en este año le correspondía al PRI, que es la tercera fuerza política. Y bueno, pues que si el PRI, que si lo que ha hecho, que si... Pues todos ya sabemos lo que es el PRI, ya sabemos lo que hemos vivido con el PRI, pero también ya sabemos que el PRI no puede desaparecer por decreto y que es una fuerza político-electoral importante y que tiene legisladores y que tiene gobernadores. Y entonces, si nosotros estamos pidiendo que se respete la democracia, no podemos avasallar las reglas que para eso se construyeron. Por eso, finalmente, se acordó que el tercer año lo encabece el PRI, la mesa directiva. Al señor Gerardo Fernández Noroña no le gusta o no le gustó. Simple y sencillamente no se vale que si algo no nos gusta, pues entonces descalifiquemos todo el juego, porque entonces quiere decir que solo jugamos cuando las reglas nos favorecen. Así de sencillo y así de complicado. Hay muchos argumentos ideológicos, hay muchos argumentos programáticos, pero las reglas del juego democrático tienen que respetarse, y creo que esa fue la posición que defendió el presidente de la República el día de antier cuando le preguntaron, y fue lo que sucedió el día de ayer. Imagínense si entonces cada vez que haya que definir un liderazgo, un cargo en la Cámara de Diputados o de Senadores, entonces todos empiezan a simular que son de un partido para construir una falsa ecuación política. Creo que esto es muy importante entenderlo, y también a veces es muy complicado, a algunos les dolerá el estómago, pero bueno, así son las reglas. Y esto es lo que garantiza que también cuando un partido como Morena no esté en la mayoría, pueda hacer valer y respetar esas reglas. Ese es el tema. En fin, muchas gracias a quienes nos están escribiendo también desde Nueva York, como Jaime Cruz, también Joel Arismendi nos está saludando desde Nueva York. Dice el doctor Revuelta: si el presidente no tiene fuero, tampoco gobernadores, diputados y senadores. Gracias a Raúl Carabeo, gracias a Andrómeda Villafañe. Dice: muy mal haberle dado la presidencia al PRI y darle la espalda a Noroña. Efectivamente, eso es un punto de vista, pero así está establecidas las reglas de la composición de la Cámara de Diputados. No se acaba el mundo, la mayoría sigue siendo la mayoría. Galileo Nene desde Tlaquepaque, muchas gracias. Rocío Leal, buenos días. Rafael Peralta: es la duda que si el fuero es para todos los políticos. Bueno, este tema del fuero creo que es específicamente, hay que preguntarle al Poder Legislativo. Isabel Castañeda, gracias a ti. Vamos a los temas que, además de estas dos notas que comentó el presidente de la República, fueron parte de la conferencia matutina. Hubo muchísimos asuntos importantes, hubo una gran explicación de López Obrador sobre el tema y el conflicto minero, a raíz de una pregunta larga de la compañera reportera del norte, de Sonora, si no me equivoco, y también hubo una información importante en el sentido de que se conoció el reporte del INEGI, donde el INEGI dice que ingresaron o reingresaron a la población económicamente activa 1,5 millones de personas, lo cual es muy, muy importante para entender que la peor fase de la crisis económica vinculada a la pandemia del coronavirus ya está pasando o ya pasó, y esto es muy significativo. Sobre el tema del fuero constitucional establecido en la Constitución de 1857, López Obrador explicó que fue uno de los compromisos que hizo a lo largo de mucho tiempo de lucha desde la oposición. Explicó que ahora la reforma pasará al Senado de la República, luego a los congresos locales para su aprobación definitiva. Todavía falta un proceso, un trayecto legislativo.
Sobre la posibilidad de abrir normalmente la frontera, dijo que se avanza para normalizar la situación de la frontera porque ya está bajando la incidencia de la pandemia tanto del lado de Estados Unidos como del lado mexicano y se irá normalizando poco a poco la situación en la franja fronteriza y mantienen los apoyos a esta población como son la disminución de impuestos a empresas, el subsidio en cuanto a combustibles y el incremento salarial. México está en quinto lugar en cuanto a los fallecimientos por la pandemia, señaló López Obrador, por lo que aseguró que poco a poco la enfermedad va cediendo. Por otra parte, también informó que como parte de la recuperación económica, en agosto se empezaron a recuperar empleos en Baja California, en Chihuahua y en Tamaulipas, los estados con más generación de puestos de trabajo. En otro tema, también afirmó que tiene el compromiso de esclarecer el caso de Ayotzinapa, Guerrero. El 11 de septiembre se va a reunir con la comisión que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas y los padres de familia. Son buenos los resultados que hay hasta ahora. Se cayó la verdad o la mentira histórica y es muy claro que se está avanzando en investigar el tema de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa como un tema de desaparición forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos del Estado mexicano, policías municipales, policías estatales, policías federales, miembros del ejército y quizá hasta integrantes de otros cuerpos paramilitares o de seguridad que estuvieron involucrados en este episodio vergonzoso, lamentable, que refleja o podría reflejar los alcances a los que llegó y llega el narcoestado en una zona como Iguala, Guerrero. Esto es también lo que comentó el día de hoy el presidente de la República. Sobre los posibles cambios en su gabinete, dijo que por ahora no hay más, de manera claramente señalada, afirmó que es muy probable que algunos integrantes de su gabinete se vayan de candidatos a gobernadores o algún cargo de elección federal, se va a renovar las diputaciones federales, pero que hasta ahora no lo han decidido. Le externó un agradecimiento y un reconocimiento especial a los jefes de las Fuerzas Armadas, al secretario de la Marina, al almirante Ojeda y también al secretario de la Defensa, el general Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, por el trabajo que han hecho y pues la verdad es que aquí, más que ellos, ese es un punto de vista, es todas las Fuerzas Armadas de México realmente se han fletado en una temporada muy difícil que ha sido, por un lado, la conformación o configuración de la Guardia Nacional para enfrentar al crimen organizado. Por otro lado, la conformación de los hospitales especiales para atender la emergencia sanitaria ante pues, las carencias del sistema de salud pública en México. En tercer lugar, esta labor que también hacen de constructores al construir el aeropuerto de Felipe Ángeles en Santa Lucía y ahora la Marina en la labor de limpieza de los puertos mexicanos que son focos muy graves de corrupción en el país. Sobre los bancos del bienestar, informó que justamente las fuerzas federales del ejército están ayudando a la construcción de estas sucursales para llegar a 2.700 el año próximo. Ahorita están en un poco más de 220 y tantas sucursales que se construyeron. Y lo importante de las sucursales del Banco del Bienestar es que se disperse el dinero de los beneficiarios sociales sin intermediarios, que sea directo del beneficiario a los recursos. Dos, que las sucursales estén cercanas a los pobladores para evitar traslados de más de 3 horas para encontrar una sucursal bancaria. El sistema bancario mexicano, al igual que el sistema de telecomunicaciones, se ha configurado en el país para las zonas en donde hay mayor poder adquisitivo y mayor densidad poblacional, no precisamente para las zonas que cubren todo el territorio, incluyendo las más marginadas. El Banco del Bienestar tiene que cambiar esta lógica e ir a donde están
las zonas más marginadas. Y en tercer lugar, que se haga sin manejo de efectivo por parte del gobierno, es decir, que sea el depósito en cuenta bancaria y en una tarjeta, para, lo que dijo López Obrador, evitar el piquete de ojo, es decir, que que saquen dinero que no es dinero de los pobladores. Así se armaron los grandes fraudes en el sexenio de Peña Nieto y en los sexenios anteriores, nada más la cruzada contra el hambre. Díganme ustedes qué hizo la señora Rosario Robles, a la que ahora algunos comunicadores ven como víctima propiciatoria. Bueno, ¿qué hizo la señora Rosario Robles con el dinero de la Cruzada Nacional contra el Hambre? Si ella no le hizo piquete de ojo, ¿por qué no denunció como secretaria de Desarrollo Social y secretaria de Sedatu, o titular de Sedatu, a los colaboradores que desviaron miles de millones de pesos que eran para las ayudas sociales a otras cosas que no sabemos si se las clavaron, si las desviaron, si se las dieron al Peña Nieto y a Luis Videgaray, como parece que fue la regla de oro de ese sexenio de cleptócratas? Esto es lo que también creo que también es importante subrayar en el contexto de la situación en la que está jurídicamente la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, pero también las críticas que se hacen ahora a los programas sociales, pues no se están robando el dinero como antes se los robaban, justamente por preferir hacerlo a través de operadores. La última parte de la conferencia matutina fue muy interesante porque se concentró en el tema del medio ambiente, de las mineras y de la conflictividad que hay en torno al tema minero. El presidente López Obrador, en un intercambio interesante con esta colega reportera de Sonora que se ha vuelto un personaje con aquella frase de no me diga, bueno, pues esta compañera reportera, la verdad es que hizo un ejercicio reporteril intenso, aún a costa de interrumpir al presidente, pero en primer lugar le extrajo al presidente de la República tres cosas muy importantes. Uno, la explicación de la situación de las concesiones mineras en México. Las concesiones mineras en México se dieron de manera exagerada durante todo el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y dijo, no se va a quitar ninguna de las concesiones que se están o que ya se entregaron, pero tampoco se van a entregar nuevas, porque más de la mitad del territorio nacional ya está concesionado. Dos, la explotación que hagan de las minas será conforme a el respeto al derecho ambiental mexicano, a la norma de la Profepa y de las comunidades que son más afectadas. Debe haber reparación del daño, dijo en tercer lugar, en aquellos sitios en donde ha habido una deliberada negligencia de las autoridades para sancionar a grupos tan fuertes como el Grupo México por contaminar ríos, por alterar el medio ambiente, por violar derechos ambientales de las comunidades. Y en ese sentido también explicó que está avanzando un pacto o un arreglo entre el Grupo México de Germán Larrea, que es el grupo minero empresarial más importante del país, después sigue el Grupo Val de Bayeres y otros grupos como el de Grupo Slim, que también está metido en la minería, y por supuesto el Grupo Salinas, que también se metieron a la minería en esta jauja de concesiones que se entregaron entre el sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Pero el Grupo México, que está involucrado en grandes conflictos, por primera vez ya sabemos que hay una posibilidad de arreglo entre el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y la empresa México en Taxco, donde hay un conflicto sindical ya de tiempo atrás. Dos, en el caso de Pasta de Conchos, donde los deudos de 65 mineros fallecidos en ese terrible accidente por negligencia de la empresa y de las autoridades
estatales y federales está en vías de arreglo. Ya renunció a la concesión el Grupo México, y 3, en Cananea también hay una situación en donde se debe arreglar la situación de tensión entre unos y otros. Esta situación de la minería en México y de los conflictos mineros creo que fue uno de los elementos más importantes del final de la conferencia matutina. Aquí está, en esta parte, le pongo el audio, donde el propio presidente López Obrador reveló que ya hay una propuesta de solución al conflicto sindical que existe en la mina de Tasco, mina de oro, entre el Grupo México y el sindicato dirigido por Napoleón Gómez Urrutia. Grupo México y el sindicato, ¿sí? Y lleva muchísimo tiempo esa huelga, y ya hay una propuesta para buscar una solución, porque no quieren reconocer salarios caídos y continúa el problema. Es un sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia, y por el otro lado Grupo México. Las relaciones ahí, como es sabido, no son buenas. Así es. Entonces, ahí nosotros estamos buscando la conciliación. Estamos buscando la conciliación, comentó, y después lamentó en la conferencia matutina la muerte de Sergio Tolano, un dirigente minero de Cananea. También destacó el caso de Pasta de Conchos, donde hay un diálogo con familiares de mineros fallecidos, y criticó también la destrucción del cerro, que es el símbolo de San Luis Potosí, por estos excesos de las empresas mineras. Vamos a escuchar cómo lo mencionó. Porque había protección de las autoridades y hacían lo que querían. Imagínense destruir el cerro, que es el emblema de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo de San Luis Potosí, y corromper y reprimir para sacar oro, para explotar sin ninguna norma. De una u otra manera, lo que expuso hoy en la conferencia matutina es que las empresas mineras fueron los grandes sectores impunes por violaciones de derechos laborales, por violaciones de derecho ambiental, por excesos, por corrupción, y las autoridades ambientales de la Secretaría de Economía, etcétera, siempre estuvieron favoreciéndolas. El tema es que a partir de ahora no se les van a expropiar las minas, pero hay reglas. Hay reglas que tienen que cumplirse como exactamente cumplen en Canadá las empresas mineras. Buena parte de las concesiones que se dieron en este país fue a mineras de Canadá, y tanto los sindicatos canadienses como el Sindicato de Mineros de México han demandado que las mismas condiciones de respeto al medio ambiente y de derechos laborales que hay en Canadá se den en México. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque México no se puede volver, ni tenía que ser, como lo pretendieron Calderón y Peña Nieto, el resumidero de las empresas extranjeras que pues dijeron, bueno, es muy fácil, corrompemos a las autoridades, les damos moches, les damos dinero, y si se mueren mineros como en Pasta de Conchos, tenemos a la autoridad a nuestro lado. Ahí estaba el señor impronunciable de Javier Lozano, que estuvo siempre a favor de los empresarios, de los grupos mineros, y los derechos laborales, y la muerte de 65 trabajadores en Pasta de Conchos no lo conmovió ni tantito, porque eran empleados o simple y sencillamente arrastrados de estas empresas mineras. Este es mi punto de vista. No lo dijo López Obrador en la mañanera, pero esto lo estoy compartiendo. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Aquí estoy viendo que están hablando de todo tipo de mensajes. A Iracema Virto desde Chicoloapan, México, muchas gracias.
Siguen con el tema del conteo del PT en la Cámara de Diputados. Hay quienes están apoyando a Gerardo Fernández Noroña. Yo desde aquí reitero mi absoluto respeto a la labor parlamentaria y legislativa que el diputado Gerardo Fernández Noroña ha realizado. Es un extraordinario parlamentario y este tipo de decisiones que toma un órgano colegiado como la Cámara de Diputados no puede llevarnos al todo o nada. Ese es mi punto de vista. La mesa directiva es rotativa, dice Cuauhtémoc Guillén Canché, así es. A ver, la mesa directiva de la Cámara de Diputados no tiene por qué ser un botín de nadie, tiene que ser el reflejo de las configuraciones de las fuerzas políticas. Dice Omar Huerta que nada justifica votar por el PRI. Bueno, quienes no votan por el PRI, pues no votarán por el PRI, pero hay un sector que votó por el PRI y es la tercera fuerza política del país. Daril dice que sí, que en fin, me está criticando que porque antes fui un héroe de la comunicación en México y ahora soy la funda del peje, en fin, es su punto de vista. Eduardo Hidalgo, el fuero no es privilegio sino protección. Ojalá no le inventen algún delito los jueces conservadores y corruptos. Otro punto de vista interesante. Leslie Sanz dice que ella sigue firme con Morena y la 4T. ¿Entiende el reglamento de la Cámara de Diputados? Pues así es. Muchas gracias. Andrómeda Villafañe, que fueron manipulados o presionados por los de Gobernación. A ver, aguas con la infodemia, aguas con las versiones parciales, confirmémoslas, no las demos como un hecho. Y dice, ni un voto al PRIAN, etcétera. Laura Rendón, Genaro Villamil, entiendo tu posición, soy amlover, pero Morena pagará eso sin duda. Ay, chihuahuas, pero no sé de qué me dice, qué es lo que pagará Morena por lo de la Cámara de Diputados. Pues están muy alterados por lo de la Cámara de Diputados. Alterémonos más por la violación ambiental de las mineras en México y por la pérdida de vidas humanas de los mineros. No nos enganchemos en pleitos de repartos de posiciones de poder, por favor. Eso se los recomiendo como un criterio ciudadano. En fin, aquí estoy viendo tus comentarios. Gracias, Carmencita Mega, por tu comentario. Isabel Castañeda dice, todos los partidos están mal chapulineados. Debe evitarse eso y legislar para que no haya ese tipo de problemas. En fin, muchas gracias. Estos fueron los temas más importantes de la conferencia matutina. Aquí estoy viendo también sus comentarios y sus quejas y sus reclamos y sus puntos de vista muy, muy importantes. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en la postmañanera. Un abrazo. Gracias.